¿Cuáles son las principales diferencias entre las variables conocidas y las no conocidas? Las variables conocidas son los datos o estímulos externos, mientras que las no conocidas son las respuestas que el modelo calcula para describir el comportamiento dinámico del sistema. ¿Cuál consideras que es la principal función de la singularidad estructural? Justifica. La singularidad estructural ocurre cuando, al analizar el conjunto de ecuaciones del modelo, su principal función es detectar inconsistencias o dependencias lineales en el sistema de ecuaciones antes de ejecutar la simulación. Describe el funcionamiento de la variable de x. Puedes utilizar material de apoyo para la explicación. Si x es una variable de estado, por ejemplo, de posición, entonces la derivada de x indica su velocidad de cambio, por ejemplo, la velocidad. En la simulación, el software integra numéricamente la variable de x para obtener el valor de x a lo largo del tiempo. Las ecuaciones que incluyen la derivada de x describen la dinámica del sistema, ya que relacionan las tasas de cambio con otras variables. Así, la derivada de x permite modelar comportamientos dinámicos continuos donde las variables cambian constantemente en función del tiempo. Explica los elementos que se conforman en el siguiente ejemplo. Utiliza material de apoyo. En la primera ecuación, f1 es una función que describe el comportamiento del sistema. X representa el vector de variables de estado. U1 y U2 son variables de entrada o de control aplicadas al sistema. Esta ecuación indica que el sistema está en equilibrio o balance. En relación entre estas variables deben cumplirse en todo momento. En la segunda corresponde la diferenciación total de la primera, mostrando cómo cambia f1 en función del tiempo. La derivada parcial de f1 con respecto a las variables de estado x. Derivada de x representa la derivada temporal de x, es decir, la velocidad de cambio de las variables de estado, lo que simboliza que la derivada de x en modélica. Las derivadas parciales de f1 respecto a las entradas del sistema. U1 y U2 son las derivadas de las entradas que indican cómo varían las señales externas con el tiempo. En la tercera, f2, nueva función que relaciona las variables de estado x con la derivada de una salida y1. La derivada de y1, la derivada de x de y1 indica que la salida y1 depende de la derivada de una variable de estado, es decir, del comportamiento dinámico del sistema. Representa una ecuación de salida o relación dinámica. En la cuarta, f3 es una función que asocia directamente las variables de estado x con una salida y2 sin derivadas. Esta ecuación expresa una relación estática o algebraica entre el estado y la salida. ¿Qué son y para qué sirven los lazos algebraicos? Son ecuaciones algebraicas interconectadas que deben resolverse de forma simultánea para encontrar los valores de las variables relacionadas, para representar relaciones instantáneas entre variables y mantener la coherencia física entre los componentes del modelo.